No existe una manera humana de poder definir el carácter de Dios, las maneras en las que Dios actúa. Hoy me gustaría poder hablar acerca del propósito principal de Dios, que es el hecho de que Él nos ha creado a cada uno de nosotros para que pudiéramos tener comunión con Él. Y Él se ha acercado por medio de Jesús para que podamos restablecer, para que se pueda restablecer esta comunicación que se encontraba rota entre el hombre y Dios. Por eso tenemos la oportunidad hoy de tener a Jesús, de conocerlo a Él. Pero bueno, no es casualidad que hoy podamos estar hablando acerca de Él, si no hubiera sido porque Él así lo quiso. Entonces, lo que a mí me gustaría comenzar hablando es acerca de la necesidad de nuestro encuentro con Dios. Digo esta frase frecuentemente: el Evangelio funciona. ¿Por qué lo digo? Porque hay oportunidades y porque hay personas y porque hay momentos que pareciera que el Evangelio a algunas personas no le funciona. Sin embargo, podemos escuchar la afirmación del apóstol Pablo cuando dijo a los romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree en su nombre. Soy un convencido de que el Evangelio funciona, ha funcionado para mí y funciona para cada persona que con un corazón dispuesto y sincero tiene la oportunidad de buscar a Dios. Ahora, claro, lo primero que tenemos que afirmar es que Dios es soberano y de que Él ha dado el primer paso para venir a buscarnos. Miremos lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor, por lo que podemos ver que Dios siempre ha tomado la iniciativa para venir a buscarnos. En mi caso personal, tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús por allá por los años 87 y siendo aún joven, Dios se acercó a mi familia, Dios se acercó a mi vida por una necesidad personal, por una necesidad familiar. Yo no tenía ni la menor idea ni la menor intención de cambiar, digamos, de esta manera, tan radicalmente mi vida. No estaba dentro de mis planes, pero estaba dentro de los planes de Dios y esto es lo más importante, que estemos dentro de los planes de Dios. Como digo, aunque no tenía la intención en ese momento, Dios sí tenía la intención y el Espíritu de Dios, a pesar de que yo todavía no había aceptado a Jesús como mi Salvador, comenzó a realizar un cambio en mi vida. Un cambio tan fuerte y tan poderoso que a partir de ese momento comenzaron a suceder cosas en mí. Yo no las entendía, pero al otro día que algunos pastores se habían acercado a mi casa para poder orar por mi familia, yo tomé la decisión de dejar todo lo que estaba haciendo y decir, me voy para la iglesia. Una cosa impensada para mí. Pero allá me encontraba, al otro día, a la tarde, un día domingo, teniendo mi primera experiencia, escuchando acerca de Dios en la iglesia. Recuerdo que no entendía mucho, pero sí sabía que algo había comenzado a suceder en mi vida y que Dios ama a los que le aman y le hallan a los que temprano me buscan. Uno de los versículos que de repente aprendí al principio de mi caminar con Dios. Cuando hablo acerca de la soberanía de Dios, no estoy diciendo de que todos los encuentros y las experiencias con Dios tengan que ver con la misma forma. Yo creo que Dios es tan soberano que probablemente Dios elige una manera distinta de revelarse con cada uno de nosotros y es de acuerdo al molde con el que Él nos creó. Lo importante es que Él se dé a revelar, que Él se dé a conocer. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque, primero y principal, si no existe un encuentro con Dios, si no tenemos una oportunidad de encontrarnos con Dios, difícilmente podamos encontrarle sentido al Evangelio. El sentido del Evangelio comienza cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Hay personas que han escuchado, hay personas que simpatizan, hay personas que quizás dicen, yo me identifico con la religión evangélica, yo me identifico con el Dios tuyo, con el Dios de tal familia o de mi familia, pero no han vivido, no han experimentado un encuentro con Dios. Y entonces siguen al Señor de lejos, sin un compromiso. ¿Y por qué digo esto? Porque no lo han visto, porque todavía no le han experimentado en su corazón. La experiencia que vivimos aquellas personas que tuvimos un encuentro con Dios es radical en nuestra vida y Él nos ha cambiado, Él nos ha cautivado. Estamos no solamente convencidos, sino que Él ha transformado nuestra vida. Hay una canción que dice, es imposible chocarse contra esa cruz y volver para atrás. Él lo cambia todo. Y cuando realmente nos encontramos con la cruz, nos encontramos con el Jesús que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nuestra vida cambia completamente y para siempre. La Biblia afirma en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 y 18, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Dice, a menos de que podamos tener este encuentro con Dios, nuestra vida nunca será transformada totalmente. Absolutamente todos tendremos la oportunidad de oír, de conocer, de creer en Jesús, de aceptarlo dentro de nuestro corazón, pero eso no nos garantiza a cada uno de nosotros un encuentro personal con Él. Por allá encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 una historia
que Jesús contó. Es una semejanza, nosotros le llamamos, la Biblia le llama parábolas, ¿verdad? Pero es una alegoría donde nos habla acerca de un determinado relato que nos transmite una realidad. Y dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y la comieron. Parte de esta semilla cayó en terrenos llenos de piedras, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíces, entonces rápidamente se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Y dice, y otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, hasta 60 y hasta 30 veces más de lo que se había sembrado. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Que claro, la semilla es la palabra de Dios. La tierra somos cada uno de nosotros. Y aquel que siembra esa semilla es Dios mismo, dándonos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero el efecto del Evangelio no solamente depende de la semilla, porque la semilla, que es la palabra de Dios, da fruto. Podemos ver el efecto de la semilla de la palabra de Dios en 3 o 4 diferentes corazones, condiciones de tierra, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, una parte estaba junto al camino. Y son aquellas personas que de repente escucharon el mensaje. Alguna vez alguien les habló, alguna vez alguien les predicó, conocen acerca de Jesús, pero dice que los pájaros, en este caso el adversario, el enemigo, el diablo, llámele como usted quiera, ¿sí? Es aquel que se encarga de quitar la semilla que fue sembrada en el corazón a fin de que estas personas no escuchen, no se conviertan a Dios, y su propósito, el propósito del enemigo, es que estas personas no sean salvas por medio del efecto de la palabra de Dios en ellos. Dice que otra parte de la semilla cayó entre piedras. Estos son aquellos que tienen un rápido crecimiento, pero claro, no tienen profundidad. Y entonces al no tener profundidad, cuando viene el sol de la prueba, la falta de profundidad, de compromiso y de identidad con Cristo, la persona simplemente ha tenido una experiencia superficial. No hay una profundidad en su relación con Dios. Por lo que el fuego de la prueba hace de que la semilla no produzca el fruto que tiene que producir en esta persona. Aquellos que han recibido la palabra pero que se encuentran entre espinos son aquellas personas que de repente se sienten ahogadas con las preocupaciones, con los problemas, con los pensamientos, con los sentimientos que se convierten en fortalezas mentales, sentimientos arraigados en lo muy profundo de su ser y que se transforman en un fuerte impedimento para que la palabra de Dios pueda dar fruto en sus corazones y que ellos puedan experimentar ese encuentro con Dios. Qué tremendo cuando estamos llenos de preocupaciones y a veces pareciera como que la palabra de Dios quiere penetrar, pero es más fuerte las preocupaciones, no tenemos la posibilidad de abrir el corazón y de poder entregar todo aquello que nos preocupa en las manos de Dios. Pero felizmente una parte de la semilla cayó en buena tierra y esta semilla produjo fruto. En algún caso al 100%, en algún caso al 60% y en algún caso al 30%. Claro, vuelvo a repetir, porque no se trata de la semilla siempre lleva fruto, pero también se trata de la preparación del terreno. Y aquí hay una cuestión importante que nosotros tenemos que entender. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida que van trabajando, ¿sí? Yo escuché en alguna oportunidad una palabra que luego la busqué en el diccionario y dice ralear la tierra. Es un proceso donde de repente Dios permite que el arado pase por la tierra. Incluso se pasa aún habiendo parte de la cosecha por sacar, pero que ya no sirve, y entonces se comienza a mezclar eso, porque eso que de repente ya no sirve va a quedar como abono en la tierra, y se empieza a mezclar con la tierra, y se empieza a trabajar, y se empieza a ablandar, a quitar todas las partes duras, todas las partes pedregosas y que no tienen la posibilidad de permitir que la semilla pueda crecer bien dentro de esa tierra. Son situaciones de tristeza, de dolor, de adversidad, que Dios permite en nuestra vida, a fin de que al momento de que podamos recibir esa palabra de Dios dentro de nuestro corazón, esa semilla pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. A veces no entendemos las adversidades, los problemas, los dolores y las cosas que pasamos, pero se trata de Dios trabajando en nuestra tierra, para que cuando la semilla de la palabra de Dios venga a nuestro ser, ese terreno trabajado, arado por los problemas, por las dificultades y las adversidades de la vida, pueda estar bien dispuesto y listo para que la semilla penetre en lo más profundo de él y permitir que tengamos una mejor cosecha. Hay muchos factores en nuestra vida que afectan el buen fruto que nosotros podamos entregar, pero sabemos que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida cooperan para el bien de aquellos a los que Dios ha elegido, y cada etapa de nuestra vida prepara para que esa semilla que fue implantada dentro de nuestro corazón pueda dar fruto para la gloria de Dios. Por supuesto, y cabe aclarar en esta primera instancia en lo que estamos hablando acerca del encuentro con Dios,
que no necesariamente por el hecho de que hayamos tenido en alguna oportunidad un encuentro con Dios ya está. No necesitamos volver a experimentar absolutamente nada. No, el encuentro con Dios es el primer paso. Es eso que queda en nuestro corazón grabado. Y que de repente, al escuchar, por ejemplo, el profeta Jeremías, él dijo, quise desistir acerca del llamado a Dios. Quise olvidarme y dejar a un lado todas las responsabilidades que tenía y todo lo que creía que tenía que hacer. Pero había dentro de mí una llama, un fuego que me impedía el hecho de olvidarme de lo que Dios tenía para mi vida. Y de eso se trata el encuentro. El encuentro con Dios sella y graba en nuestro corazón esa experiencia que nos llevará cada día a volver a nuestro Creador, a nuestro amado, a nuestra fuente. No olvides que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Hoy te invito que si no has experimentado aún ese encuentro del que estoy hablando con Dios, Dios está muy pero muy dispuesto a que tú puedas encontrar con Él. Allí donde te encuentras, te invito a que puedas decirle al Señor Jesús, Señor, no quiero simplemente una experiencia emocional superficial en mi vida. Lo que quiero es un verdadero encuentro contigo. Llegar a la cruz, poder depositar todas mis cargas allí y poder encontrarme contigo y poder vislumbrarte a ti para que mi vida sea totalmente cambiada y transformada. Hoy te lo pido en Jesús. Ven a mi vida, ven a mi corazón, cámbiame completamente y dale sentido a mi vida. Nos vemos la próxima. Te seguiré contando acerca de este encuentro con Dios y el efecto de ese encuentro con Dios en la vida de un montón de personas que hoy tenemos como personaje de la Escritura y seguramente personas que también podrán contarte acerca de lo que Dios hizo en ellos.